invito a que incline su rostro ahí donde está. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Padre, venimos delante de tu presencia una vez más, Señora, hijos, y tiene misericordia. Señor, por eso te adoramos, te cantamos, y en esta mañana te dedicamos este día a ti, el día del Señor, para santificarnos. En tu nombre, Padre, venimos en esta mañana, como venía el publicano, diciendo, sé propicio a mi pecador. En esta mañana venimos así, Señor, humillados, para que tú hagas tu obra en nosotros, para que tú nos transformes, para que tú nos cambies, para que tú hagas el milagro que estamos esperando, Señor. Y en nombre de Jesús resistimos toda obra del diablo, toda obra de maldad, aún dentro de nuestras vidas. Resistimos y aborrecemos el pecado en nuestros corazones y lo echamos fuera de nosotros. Y en esta mañana, por la palabra que tú nos hablas, sabemos que somos limpios. Así le dijiste tú a los discípulos. Y en el nombre de Jesús, todo bloqueo mental se ha echado fuera. Todo espíritu de distracción fuera de nuestras vidas. Todo espíritu que se levanta contra el conocimiento de la verdad de Dios, lo echamos fuera de nuestras vidas, fuera de nuestras familias, fuera de nuestros trabajos. Proclamamos en esta mañana que donde está tu espíritu hay libertad, Señor. Y muévete con libertad en nuestros corazones. Y que al abrir tu palabra le tengamos la reverencia que le tenemos que tener, Padre. Le tengamos el respeto que le tenemos que tener a tu palabra. Y cuando tú dices, amarás al Señor con toda tu mente, Señor, que prestemos atención a tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos porque somos débiles. Ayúdanos porque somos muy frágiles. Y en el nombre de Jesús, en esta mañana, aliméntanos con el pan que viene del cielo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Ustedes saben que hay muchas luchas que nosotros tenemos que enfrentar en la vida cristiana, ¿no es cierto? Y una de esas luchas que nosotros tenemos es la de luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa, o lo que también llamamos nuestra carne. Porque hay una lucha, tenemos que reconocer, mientras estamos sobre esta tierra, con nuestra carne, con nuestra naturaleza de pecado. Y queridos hermanos, muchas veces nosotros no tenemos una dimensión clara de lo que ha hecho la entrada del pecado y la maldición del pecado en esta humanidad. No tenemos una dimensión clara de cómo ha deteriorado el pecado a este mundo y a nosotros los seres humanos. Es verdaderamente, queridos hermanos, una catástrofe. Hablamos de las catástrofes climáticas, pero esta es la peor catástrofe espiritual. La entrada del pecado, la entrada de la maldición del pecado. Y queridos hermanos, agradezcámosle al Señor
su misericordia, su paciencia y su amor. ¿Saben por qué? Porque de otra forma la raza humana hubiera desaparecido. No existiría la raza humana por haberle dado lugar al pecado. Y casi la raza humana desaparece con el diluvio. Que Dios tuvo misericordia porque halló un varón, Noé. Así que, queridos hermanos, una de las cosas que tenemos que tener nosotros los hijos de Dios es conciencia de lo que significa tener en nuestro medio y en nuestra vida la maldición del pecado, nuestra naturaleza pecaminosa que la llevamos dentro. Por eso, queridos hermanos, mientras tengamos vida, no dejemos de valorar el amor de Dios. Y ante esta tragedia o esta catástrofe que estoy diciendo, que estoy hablando, que es la presencia del pecado, nuestras vidas, queridos hermanos, están expuestas a darle lugar en cualquier momento al pecado. Por eso, como dice 1 Corintios 10:12, mire que el que crea estar firme, ¿qué cosa? No caiga. Así que el que crea estar firme tenga cuidado de no caer. Pero si caemos, dice la palabra en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, ¿no es cierto?, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Amén. Pero en un momento el Señor le dice a sus discípulos, ahí en Lucas 6:46, le dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Queridos hermanos, pecar es errar al blanco. Pecar es no hacer lo que el Señor dice. Y nosotros deberíamos tener en cuenta que el pecado siempre deja sus consecuencias. El pecado siempre deja sus marcas. Por eso tenemos que meditar, queridos hermanos, en nuestros corazones. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y reflexionando en el título del mensaje de hoy, en esto que estoy hablando, el título es: ¿qué tenemos que hacer cuando le fallamos al Señor? ¿Qué tenemos que hacer cuando le fallamos al Señor? Porque podemos decir que todos los que estamos aquí le fallamos al Señor, ¿o no? Y hoy me quiero enfocar en la vida de alguien muy amado por el Señor, pero que en un momento de su vida le falló al Señor. Así como muchas veces nosotros le podemos fallar al Señor. Y me estoy refiriendo a David. Y en esta mañana, con este título, yo quiero meditar primeramente en el contexto de este traspié que tuvo David. Quiero que veamos este pecado de David.
para que saquemos luego de allí qué hacer cuando le fallamos al Señor, porque Él a través del Salmo 51 nos da la respuesta. Porque ese Salmo 51 es el que nos trae la respuesta de qué tenemos que hacer cuando le fallamos al Señor. Y ya vamos a entrar un poquito más en detalle. Ustedes saben que la Escritura nos cuenta a nosotros que David fue elegido desde muy jovencito para que sea el rey de Israel. ¿Se acuerdan de todos los hermanos? Y él estaba en el campo y le dice Samuel al padre, tráelo del campo porque lo trae, ¿no es cierto? Y Dios le dice, este es, y David es ungido como rey para el futuro. Y fíjense, un joven con el testimonio del propio Señor, al que calificaba como un varón conforme a ¿qué? A su corazón. David, perseguido por el rey Saúl, fue guardado por el Señor hasta que llegó el tiempo en que toma posesión de su reinado. Y con el respaldo y la ayuda del Señor, David extiende su dominio, conquista tierra para Israel. Pero llegamos, queridos hermanos, al capítulo 11 de Segunda de Samuel. Capítulo 11 de Segunda de Samuel. Yo se los voy a relatar, ustedes pueden ir siguiendo con la vista para que no lo leamos. Pero fíjense lo que dice allí la palabra, váyanse fijando. Y este relato del capítulo 11 comienza con el comentario de que en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, ¿qué hizo David? Se quedó en Jerusalén y lo envía a su general Joab, ¿no es cierto?, a la batalla. Queridos hermanos, si David hubiera hecho lo que tenía que hacer, o sea, ir a la guerra con su general, con sus soldados, no hubiera ocurrido lo que a continuación iba a ocurrir. Y desde estos primeros versículos, queridos hermanos, nosotros podemos aprender algo. ¿Saben qué? Que cuando nosotros omitimos hacer lo que nos corresponde, seguramente vamos a hacer lo que no nos corresponde. ¿Se entendió? Seguramente que si nosotros omitimos hacer lo que nos corresponde, en algún momento vamos a terminar haciendo lo que no nos corresponde. Pero continuando con el relato, dice que David se quedó en Jerusalén. Y un día se levantó de su cama y empezó a caminar por la terraza, dice la palabra, del palacio, y dice la escritura que vio desde allí, desde el terrado, a una mujer que se estaba bañando. Y una mujer que era muy hermosa. Y dice la palabra que David se interesó por ella y mandó a preguntar quién era esa mujer. Y averiguó que era Betsabé, esposa de uno de sus soldados, dice la palabra, Urías el Eteo. Y queridos hermanos, fijémonos en esto. Aún así, sabiendo que Betsabé era casada, David manda traerla
utilizando su poder, utilizando su autoridad, y se acuesta con ella y Betsabé queda embarazada. Dice la palabra que cuando ella le comunica esto a David, el rey manda a llamar a Urías. Y fíjense, si ustedes leen el relato allí con disimulo, el rey le pregunta por el estado de cómo están las tropas, cómo está la guerra, cómo están los soldados. Y luego de eso, David le envía a Urías para que vaya a su casa y descanse y esté y se acueste con su esposa. Y le envía regalos para que disfrute con su mujer. Pero la coartada, queridos hermanos, le sale mal a David. ¿Saben por qué? Porque Urías se queda a dormir en la puerta de la casa del rey. Y junto con todos los demás siervos, ¿no es cierto? Y nosotros, si vamos viendo hasta aquí, podemos pensar, pero este David, el que tiene un corazón conforme a Dios, ¿no es cierto que nos podemos fijar en eso? Un hombre que maquina, un hombre que pergenia un mal. Queridos hermanos, no hay nadie infalible ante el pecado. Ante el pecado no hay nadie infalible. Fíjese lo que nos dice a nosotros Santiago 1. Santiago 1, rápidamente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus propios malos deseos, es atraído y seducido. Y lo que le pasó a David es esto. Lo único que hizo el diablo seguramente es presentarle la oportunidad. Pero el que le abre el corazón al pecado es el mismo David, a través de sus malos deseos, de su concupiscencia, como dice aquí. Cualquiera, queridos hermanos, puede caer en las trampas de nuestro engañoso corazón. Continuando con el relato, David, al ver esto, aparentemente vemos que se enoja, ¿no es cierto?, contra Urías, porque Urías al final no le hizo caso, no había vuelto a su casa, y lo increpa y le pregunta, pero no te había dicho yo que te fuera a tu casa, ¿por qué te quedaste? Y fíjense lo que le responde este soldado fiel a su rey, amante de su rey, de su pueblo, del arca de Dios. Le dice que cómo iba a volver a su casa cuando el arca de Dios estaba en tienda y el rey y el ejército en el campo de batalla. Fíjense ustedes, este hombre era fiel a su rey, sin saber que ese rey lo había traicionado y le había quitado a la mujer.
Pero David se sigue enredando, queridos hermanos. Porque, queridos hermanos, el pecado hace eso, comienza por una cosa y sigue enredando, y David se enrieda en su pecado y lo llama a Urías para que coma y beba con él y lo emborracha para que vuelva a su casa. Pero la cosa le sigue saliendo mal y Urías se queda en el palacio del rey a dormir. Ante esta situación, queridos hermanos, David se enreda más. Le manda al general Joab esta orden: ponelo a Urías al frente de la batalla y que vaya al frente. Joab hace esto y cuando Urías va al frente de batalla, una flecha perdida lo mata. Y cuando llega la noticia de Betsabé, su esposa, ella guarda duelo por su marido, dice la palabra, por un tiempo, y al terminar el luto, David la toma como esposa. Y fíjese cómo termina ese capítulo 11, versículo 27. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y queridos hermanos, llegamos al capítulo 12. Lo voy a leer de la palabra. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas, sino que para guisar, ¿no es cierto?, para el visitante que venía, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y dice la palabra que David se encendió en ira contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, dice David. Debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa, no tuvo misericordia. Entonces lo ve el profeta, lo mira el profeta Natán y le dice: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido más, mucho más. ¿Por qué? Le dice Dios: tuviste poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Queridos hermanos, David, un hombre conocedor, un conocedor profundo de Dios, le falla al Señor, le falla. Y dice a Urías, Eteo: heriste a espada y tomaste por su mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, tus enemigos, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste.
Queridos hermanos, pecar es menospreciar la palabra de Dios. Pecar es menospreciar al Señor mismo, que nos alimenta, nos da la palabra y venimos y ya nos alimentamos. Me menospreciaste, le dice Dios a David. Y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Tremendo, queridos hermanos, tremendo. ¿Y saben qué pasó? Se cumplió esa palabra, porque cuando Absalón se levanta contra David, toma las mujeres de David y pasa esto que dice: a la luz del sol él tiene relaciones con todas las mujeres de David, y se cumple. Porque, queridos hermanos, el pecado tiene consecuencias. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Bendita misericordia de Dios. Bendita misericordia de Dios. Porque el pecado, queridos hermanos, es muerte para nosotros. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ustedes podrán decir que qué culpa tiene el bebé, ¿no? Pero queridos hermanos, el pecado, porque es el pecado, queridos hermanos, el que no perdona. El pecado es el que no perdona. Aquí no es Dios el que hace que muera el bebé. ¿Sabe lo que hace que muera el bebé? Es la consecuencia, porque hay una ley de parte de Dios que no puede ser quebrantada. Y el pecado paga con la muerte. Y queridos hermanos, yo quería traer este relato porque para poder entender en profundidad el Salmo 51, que es lo que vamos a ver ahora. Para que usted entienda cómo estaba David cuando escribió este salmo. Y para que eso, que justamente va a ser lo que yo quería traer en esta mañana. ¿Qué hacer cuando le fallamos al Señor ahí? En su reflexión, en su oración con el Señor, en ese Salmo 51 tenemos respuestas nosotros para que volvamos al Señor cuando le fallamos. Y guarde esta palabra, querido hermano. Guarde, porque nos va a servir. Nos va a servir hasta que nos muramos. Porque la lucha contra el pecado es a muerte y no se va a terminar hasta el último aliento de nuestra vida. Y fíjense, yendo al Salmo 51, el Salmo 51, por el Espíritu Santo, es una guía para nosotros, para que sepamos qué tenemos que hacer cuando le fallamos al Señor. En el título de este Salmo 51
nosotros podemos ver que fue escrito por David. Y dice que fue escrito luego que pecó con Betsabé, dice el título. Y luego dice, y luego fue escrito, luego que el profeta Natán lo amonestó. Indudablemente, nosotros podemos ver detrás de cada palabra y frase de este salmo el estado en el cual había quedado David. Podemos conocer más profundamente cómo había quedado su ser, su corazón. Él se había dejado llevar por la maldad de su corazón hacia límites inimaginables. El testimonio que daba el Señor a través del profeta Natán era la de un varón impecable, a tal punto que Dios hace un pacto con él unos capítulos atrás de que pase esto. Queridos hermanos, todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para enseñarnos sabiduría y rectitud. Amén. Amén. Para que nos demos cuenta la tremenda falta que nos hace la dirección del Señor en nuestras vidas y el ser obedientes. Cuando vemos estos momentos oscuros, queridos hermanos, en la vida de David, tomamos conciencia que a cualquiera de nosotros nos puede pasar y que no somos infalibles. Esto que vemos aquí, queridos hermanos, nos ayuda a mantenernos humildes y a no andar señalando cuando vemos algún pecado en la vida de los demás. Pero volvamos al Salmo 51 y yo quería que viéramos justamente esto, qué hacer cuando le fallamos al Señor. Lo primero que podemos ver allí en el versículo 1 es que David le dice al Señor, ten piedad de mí. Lo primero, queridos hermanos, que tenemos que hacer cuando le fallamos al Señor es volver a acercarnos al Señor, no alejarnos. Por ahí tomamos la actitud errada de decir no voy más a la iglesia porque estoy mal, porque he pecado, y al contrario, hay que ir a la iglesia para reconciliarse con Dios. Volver a acercarnos a Dios como hizo David, rogando su misericordia, su piedad. David comienza diciéndole al Señor que tenga piedad de él de acuerdo a su misericordia. Él había cometido un gran mal, avergonzado, en muerte espiritual, alejado de la comunión con su Señor, con mucha tristeza. Pero lo que hace este hombre nos da ánimo a nosotros para que hagamos lo mismo. Él vuelve a los pies del Señor. Amén. Queridos hermanos, la primera cosa que aprendemos es que cuando le fallamos al Señor tenemos que volver a Él. Tenemos que levantarnos del chiquero como hizo el hijo pródigo, ir a la casa del Padre. Tenemos que volver a sus pies. Tenemos que volver así como estamos, tristes, amargados, por haber decepcionado al Señor, por haberle fallado. Porque, queridos hermanos, el único que tiene el remedio para el corazón quebrantado por el pecado es nuestro Padre Celestial. Amén. El único que puede resucitarnos, el único que puede volvernos a la vida, porque al pecar estamos muertos.
Y una vez, queridos hermanos, a sus pies, rogarle que tenga misericordia de nuestras vidas. Porque dice la palabra, su misericordia es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. No se termina. Entonces podemos volver al Señor en cualquier momento. Luego, otra cosa que nos enseña el Salmo 51 en los versículos 2, en el versículo 7 y 9, después lo lee si quiere, es que tenemos que suplicarle al Señor que nos lave y nos purifique del pecado. Nos lave y nos purifique. Allí David dice, purifícame con hisopo, en el versículo 7 creo que es. Y el hisopo, queridos hermanos, es una hierba de la familia de la menta. Y durante mucho tiempo se ha considerado el hisopo como una hierba aromática medicinal que se encuentra en las regiones de Medio Oriente. Y estaba ordenada la utilización de esta hierba en las ceremonias religiosas del pueblo de Dios, del pueblo judío. Fíjense ustedes que se acuerdan cuando Dios le da la orden de que en los dinteles pongan la sangre de los corderos. Lo hacían con las hierbas de hisopo. El hisopo lo mojaban en la sangre del cordero y pintaban los dinteles. Y David utiliza esta figura del hisopo y que nos trae una enseñanza a nosotros que tenemos que purificarnos con el hisopo y la sangre del cordero. Y le pide allí al Señor que borre todas sus maldades. Lo tercero que podemos ver en este Salmo, versículos 3 y versículos 5, ¿no es cierto? Allí David reconoce, y lo tercero es que tenemos que reconocer nosotros, confesando que hemos pecado y que su influencia nos está acechando permanentemente mientras estemos en esta tierra y que no somos los mejores. Dice acá David, fíjense, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Y en el versículo 5 dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Reconocer confesando. Queridos hermanos, no tratemos de ocultarnos ni de alejarnos del Señor. Fijémonos que David no dijo nada. David ocultó. Sino el profeta Natán, vaya a saber qué hubiera seguido David haciendo. Si el Señor no le revela al profeta lo que había hecho David, vaya a saber qué hubiera sido después de David. Queridos hermanos, hay que confesar el pecado. Hay que reconocer delante de Dios el pecado. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que volver al Señor humillados y confesarle nuestros pecados. La confesión tiene un poder liberador en nuestras vidas. Cuando confesamos nos sacamos la mochila. Cuando confesamos nos sacamos todo el peso. Aislarnos, queridos hermanos, aislarnos nos sumergirá en nuestra autocompasión
y estaremos expuestos a los pensamientos destructivos del diablo. Lo cuarto que podemos ver en este salmo y que nos ayuda para volver al Señor cuando le fallamos es que tenemos que entender que todo pecado y toda maldad siempre primeramente es contra Dios y después contra el prójimo, que puede ser, ¿no es cierto? Pero el primer pecado siempre es contra Dios. El pecado es contra Dios. Contra ti, dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. Y luego de ver todo lo que David había entretejido dando lugar al pecado en su vida, nos damos cuenta que él, a través de las consecuencias sufridas, comprende cómo su corazón se había vuelto en contra del Señor. Porque el pecado, queridos hermanos, es una ofensa al Señor. Es todo lo contrario a la voluntad de Dios. Le estamos dando la espalda al Señor. La quinta cosa, allí la vemos en el versículo 4, en la primera parte, en la segunda parte, que dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En ese volver al Señor, tenemos que reconocer humildemente que Dios es el justo y nosotros los injustos. Amén. Él es el justo, nosotros los injustos. Y en ese reconocimiento le estamos dando lugar al Señor en nuestras vidas. Porque ve de esta forma nuestro corazón arrepentido. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, nuestras miserias humanas quedan al descubierto y su santidad y justicia resplandece. Amén. La sexta cosa la vemos ahí en el versículo 6, dice David: de aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Es que tenemos que tomar conciencia que Dios desea la sinceridad y desea la verdad en lo profundo de nuestro corazón. Él ama la verdad en lo íntimo, es la verdad en lo profundo de nuestro ser, es la sinceridad, es la transparencia. Y queridos hermanos, cuando le hemos fallado al Señor y volvemos a sus pies, debemos tomar conciencia que no podemos ocultarle nada, porque Él mira todo nuestro ser y va a lo profundo de nuestro corazón. Lo séptimo que vemos, lo vemos ahí en el versículo 8 y 12, es que David ruega al Señor, y nosotros tenemos que rogarle al Señor para que nos devuelva la alegría y el gozo de la salvación. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros pecamos, perdemos el gozo. Cuando nosotros pecamos, dejamos de disfrutar de la compañía de Dios. Nuestro ser se encuentra seco. Nuestro ser se encuentra sin ganas de vivir. Por eso, cuando volvemos al Señor luego de que le hemos fallado, tenemos que clamarle para que nos devuelva la alegría de vivir y para que nos devuelva la alegría de ser salvos. En estos dos pasajes, queridos hermanos, David clama: devuélveme el gozo de la salvación. Lo octavo, queridos hermanos, que hace David allí en el versículo 10, suplica al Señor que le dé un corazón limpio y nuevo y un espíritu recto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto. Amén. Amén. Lo noveno que tenemos que hacer está en el versículo 11, dice:
que David clama para que el Señor no lo deseche, es pedirle al Señor, Señor, no nos deseches. Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. Si amamos al Señor, queridos hermanos, y somos sinceros con Él, pidámosle, Señor, no nos deseches. Señor, no quite tu Santo Espíritu. La 10ª cosa es que una vez que nos hemos arrepentido, tenemos que volver a alabar. Tenemos que volver a la alabanza. Dice, abre mis labios, dice David allí en el versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Queridos hermanos, David era un gran adorador. Pero ese gran adorador había perdido en esta ocasión, por causa del pecado, el ánimo para alabarlo al Señor. Había perdido la fuerza para abrir sus labios en alabanza. Y queridos hermanos, eso es lo que nos pasa cuando pecamos. No podemos alabar. Perdemos fuerzas espirituales. El ánimo está por el suelo. Porque nos sentimos que estamos lejos del Señor. Pero queridos hermanos, en esos momentos no tenemos que dejar que el diablo gane ventaja. Tenemos que decirle a nuestro ser, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Amén. Y por último, el punto 11 es que tenemos que acercarnos al Señor con el corazón contrito y humillado. Amén. ¿Qué es lo que es el corazón contrito? Es el corazón arrepentido. Dios no desprecia el que se arrepiente verdaderamente. Por eso cuando le fallamos al Señor, queridos hermanos, debemos acercarnos nuevamente a Él con una actitud de arrepentimiento, con una actitud de humillación, con una actitud de verdadera tristeza por haber ofendido y haber manchado el nombre del Señor. Y tenemos que hacerlo de esta forma, porque es de esta forma como vamos a ser restaurados y tengamos la plena seguridad que Él nos recibirá nuevamente. Así como recibió el Padre al Hijo pródigo. Y el Padre correrá para abrazarlo. Amén. Amén. Y hará fiesta con sus ángeles, porque nos habremos arrepentido. Amén. El Señor nos habla hoy, queridos hermanos. Me habla primeramente a mí, junto con ustedes, para mostrarnos la realidad de nuestra condición y de nuestra naturaleza humana. David, el varón conforme al corazón de Dios, le falló. Le falló. Por supuesto que esto le trajo muchísimo sufrimiento, como cuando nosotros pecamos, ¿no es cierto? Y ese pecado que cometemos nos trae mucho sufrimiento, muchos dolores de cabeza, muchas situaciones de dolor. Pero queridos hermanos, no perdamos el camino del arrepentimiento, el camino de tener un corazón contrito y humillado, porque las batallas que tenemos por delante en contra del pecado van a ser a muerte. Y el Salmo 51, queridos hermanos, nos muestra el camino que tenemos que transitar si le fallamos al Señor. Que Dios nos ayude. Te invito a que te pongas de pie.
Que Dios nos ayude. Para que lo que nos resta de vida sobre esta tierra, queridos hermanos, podamos tener la victoria definitiva sobre nuestra carne, sobre el pecado. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Yo quería cantar una canción, el coro de un viejo himno que muchos lo conocen, que dice: yo me rindo a Él. Amén. Todo a Cristo hoy le entrego, quiero serle fiel. Amén. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Decirle todo a Cristo. Todo a Cristo hoy le entrego, quiero serle fiel. Decirle al Señor: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo hoy le entrego, quiero serle fiel. Una vez más, yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo hoy le entrego, quiero serle fiel. Le voy a pedir a mi hermana Karina si puede orar.